España no se puede entender sin analizar su historia, sin conocerla. Y por eso los enemigos de la hispanidad y los enemigos de España, como matriz de la hispanidad, están empeñados en descomponer la España tal como nos lo han transmitido nuestros antepasados. Su antropología, su cultura, su estructura territorial y su cohesión, su unidad. Hay un empeño sistemático de destruir algo tan importante como fue España, y por algo la quieren destruir, porque su base real de germen que la desarrolló fue el catolicismo, el espíritu cristiano, la idea de universalización de ese espíritu. Los reyes católicos, la cuna de la hispanidad desarrollada a través de los grandes Austrias, de los Austrias mayores, y asentada por los Austrias menores. Claudio Sánchez Albornoz nos comentaba, y yo lo exponía en el anterior vídeo, la semana anterior, cómo se fue generando Castilla a través de Vasconia, desde la extensión de los territorios ocupados al mundo musulmán, no solamente ocupados, sino también poblados, con las presuras, los realengos, los villazgos, las fundaciones reales, y en unidad permanente entre la corona y las comunidades naturales que iban conformando esos territorios. Por otra parte estaba el Reino de Aragón, la incorporación de lo que fue la marca hispánica, Condado de Cataluña, al Reino de Aragón y luego Valencia, dentro de esa estructura de conquista, de reconquista de todo el litoral mediterráneo y su expansión hacia el oriente. Mientras Castilla se extendían hacia occidente, el Reino de Aragón abría pasos hacia los territorios de ultramar, del mar Mediterráneo, me refiero. Esas tensiones produjeron en esa diferenciación de vocación, Castilla hacia el Atlántico, Aragón hacia el Mediterráneo. Lo cuenta perfectamente Claudio Sánchez Albornoz. Es importante la visión de Claudio Sánchez Albornoz, que es una visión alternativa o diferente, pero complementaria de la de Ramiro de Maeztu que hemos hecho hasta ahora, para entender lo que fue España, porque sin entender lo que fue España no podemos entender hoy lo que queremos que sea España. No podemos hacer tabla rasa, ese naturalismo que hablaba Ramiro de Maeztu, que asumimos de Rousseau, haciendo tabla rasa de nuestro pasado y abriendo caminos que, como Machado decía, se hacen al andar, pero claro, para hacer caminos al andar hay que mirar hacia atrás y ver los pasos que hemos dado hasta ahora y reorientar el camino hacia donde queremos ir. Ahí está la base del trasunto de lo que puede ser el combate hacia la fragmentación de esas fuerzas que hay centrífugas que nos van a debilitar, nos están debilitando ya, porque rompen la unidad de la lengua, rompen la unidad territorial, rompen la cohesión, rompen la solidaridad y rompe, por tanto, nuestro sentido de ser colectivo y nuestro destino, que es la forja de lo que tenemos que hacer desde la visión unitaria, que no quiere decir visión centralizada necesariamente, pero sí unitaria. Vamos a ir viendo textos de el gran libro de Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, que explica perfectamente, interpreta perfectamente la evolución de España a la luz de la historia. Y hoy nos vamos a centrar en Cataluña. La semana pasada hicimos referido a Vasconia, la abuela de España, decía Sánchez Albornoz. Hoy vamos a ver por qué
ese espíritu autónomo, diferente, cosmopolita, sí, es verdad, culto, es verdad, industrial, que también se ha ido desarrollando en una visión comunitaria en el conjunto del territorio español, pero que por otra parte, pues desde Felipe V, con su intento de unificar e imitar la monarquía borbónica de Francia, en una centralización que acabara con las costumbres y tradiciones y los pactos con la corona, que eran los fueros al fin y al cabo, pues evidentemente no sentó nada bien al ámbito catalán, acostumbrado a hacer unos buenos negocios comerciales y económicos, y ya resquebrajados en cierta manera por el poderío de Sevilla como puerto de relación económica y comercial hacia América. Esa rivalidad por buscar esa gloria que todo español necesitaba en el siglo XVI para sentirse orgulloso, y que Castilla le robó, pero le robó, esa palabra estaría mal dicha, por cuanto que Castilla en sí misma ya tenía bastante con soportar los enormes gastos y exacciones tributarias para acometer la gran obra de la hispanización en América, a la cual contribuyó también el reino de Aragón, pero más pendiente de su expansión hacia el Mediterráneo. Es importante analizar esto para también atajar esas tendencias que hay de ruptura, pues con una visión endogámica que no lleva a nada y que lo único que hace es debilitarnos, como se nos debilitó España con la fragmentación con Portugal y con las tensiones con Cataluña. Vamos a ver, dice: ninguno de los pueblos y culturas que llegaron a tierras hispanas en los días remotos de la prehistoria dejó de asomarse, detenerse, asentarse, influir, inundar o saturar el solar primitivo de la Cataluña de hoy. Ni uno solo faltó a la cita que les daba la fértil tierra catalana, situada en uno de los pasos, el más fácil para entrar o salir de España. En Bañolas, Gerona, se ha hallado la mandíbula de un neandertalensis del mismo nombre de arqueolítico del que se ha encontrado un cráneo en Gibraltar. A Cataluña llegaron los cazadores auriñacenses de la civilización franco-cantábrica y los gravetienses ultrapirineicos, que se extendieron por toda la península. La llamada cultura de las cuevas o hispano-mauritana subió hasta Pallars y la Cerdeña y cruzó los Pirineos. Si en el Neolítico llegaron a España pastores caucásicos, tanto se extendieron por Vasconia y por el Pirineo como por Cataluña. Es decir, en definitiva viene a decir que desde la prehistoria no hubo una diferenciación. No se puede decir que haya una etnogenia diferente en Cataluña que en otras partes de España. Todos bebimos de las mismas fuentes. Añade Claudius Sánchez de Albornoz una razón por la cual el sentido genuinamente particularista de los catalanes nacía de esta reflexión. Dice: fraccionado el país, se refiere a Cataluña, en un rosario de condados, solo Barcelona, Ausona y Gerona se hallaron de ordinario regidos por un solo conde, habría sido difícil que hubiera cuajado una embrionaria conciencia nacional, por cima de las divisiones pugnaces que apartaban entre sí a los condes de cada distrito. Solo su hispanismo racial y espiritual podía agruparlos en una comunidad humana al enfrentarlos con las tierras francas del norte.
Y añade, dentro y fuera de Cataluña, ese topónimo regional no había aún nacido. El más adornado de espíritu profético difícilmente había podido entonces descubrir en aquel rosario de condados independientes y a la vez hostiles entre sí, vinculados vasalláticamente al rey de los francos y vitalmente sumergido en la marca hispánica, el embrión de una nacionalidad radicalmente diferenciada de los otros núcleos cristianos que luchaban contra los islamitas al sur del Pirineo. A la caída del califato, a principios del siglo XI, cuando la rebelde Castilla tenía ya 3/4 de siglo de historia unitaria y hacía otras tantas décadas que había dejado de ser un pequeño rincón para llegar del Cantábrico al Douro, era difícil sospechar siquiera la futura articulación orgánica de Cataluña como comunidad política e histórica llamada a los más altos destinos, y a tal punto estaba fraccionada todavía en condados igualmente autónomos y más de una vez enemigos. Pero el azar se cruzó entonces en el camino de los condes de Barcelona y a la par lograron unificar la región y engrandecerla históricamente, hasta convertirla en una potencia mediterránea rectora de un verdadero imperio. Lo lograron, claro está, porque en aquella tierra fronteriza se había gestado un pueblo impetuoso y fuerte, en la perdurable y dramática lucha con los musulmanes del Valle del Ebro, pareja de la que había hecho Castilla largas millas a occidente. No sin motivo fueron castellanos y catalanes los únicos solicitados por las dos facciones que se disputaban el poder del Andalus a la caída del califato, los únicos que se atrevieron a entrar en Córdoba con los berberiscos de Suleimán y con los eslavos de Mohammad. Pero la fortaleza y el ímpetu del pueblo catalán no habrían bastado a producir el milagro sin la ayuda prodigiosa del azar. La historia de Cataluña desde el siglo XI fue la proyección del hispano ímpetu del pueblo catalán hacia horizontes que fueron abriéndose ante él, tras felices e infelices, pero a cabo magníficos matrimonios de sus condes y de sus reyes. Tales matrimonios permitieron a Cataluña la creación de un imperio mediterráneo pirenaico de Tortosa a Niza, de tipo feudal, claro está, pero sobradamente fuerte para constituir un factor decisivo en el equilibrio político de Francia y de España. Ese estado, a caballo entre el Pirineo, se sentía tironeado por igual por los problemas ultra y cismontanos. Su fuerza esencial y básica estaba al sur de la Gran Cordillera, y en la península se brindaban ante él las mayores perspectivas de expansión, pero todo era duro, áspero y difícil en España, mientras que Occitania seducía con los encantos de su cultura y atraía con el brillo de su riqueza. No es posible adivinar si ese imperio pirenaico mediterráneo era viable históricamente. No había perdurado nunca hasta allí y nunca ha perdurado después una comunidad humana sobre el solar ultra y cispirenaico de los dominios de Alfonso II y de Pedro II. Espíritu aventurero, ambición de riquezas, heroísmo, crueldad, caudillismo, apetitos de mundo y de mando, ceñudas discordias civiles, curiosidad humana, orgullo, devoción, señorío, Castilla y Cataluña hermanadas por una comunidad de temperamento, por una pareja estructura mental, por un idéntico hispanismo irrenunciable. Las separaron muchas diferencias normales, coronarios de diversa proyección de su historia, desde siglos antes de Cristo, hacia horizontes culturales y vitales muy distintos, de su dispar situación geográfica en España y en Europa. A partir del siglo IX, España conoció un régimen feudal de tipo carolingio, apoyado sobre una sociedad campesina de tipo dominical, con clases rurales en situación de dependencia servil, en contraste con la articulación vasallático-beneficial castellana, dormida en el prefeudalismo visigodo y desbordada por una masa rural de libres propietarios y de colonos libres. Es decir, no había una similitud
eran hechos antropológicos y culturales distintos. Cierto es. Esas urgencias vitales, la vieja tradición de la época romana nunca quedó quizás olvidada, y su inserción en un mundo donde renacía deprisa la actividad económica y se gestaba la burguesía, favorecieron el desarrollo de la vida urbana y del espíritu burgués en Cataluña, mientras la prolongación multisecular de su antañona forma de existir retardó y menguó en Castilla el florecer de la vida ciudadana y de la sensibilidad burguesa. Sigue destacando las diferencias de esa etnogenia que habrá que reconocer en justicia y admitirlas, porque plural es la unidad, es diversa la unidad, y eso no es nada inconveniente, ningún inconveniente, si sabemos sacar el beneficio de esa diversidad y las ventajas de la unidad. Cataluña, fuerte en el mar y en él entregada a una intensa vida comercial, fue acuñando una personalidad de rasgos muy firmes, pero dentro de España y con clara conciencia de su irrenunciable condición de miembro activo de la comunidad histórica que España constituía desde siempre, Bosch, Gimpera, hace años y en estos días Maraval, han señalado la frecuencia con que esos condes reyes, que tan entrañablemente amaban a su tierra catalana, y los soldados marinos y cronistas de Cataluña juzgaron a España como una unidad humana y vital de la que ellos y su país formaban parte. Si Jaime I habló de la salvación y la honra de España, Pedro III creía que en su duelo de Burdeos iba a debatirse el honor de España. Jaime II, al conocer la accesión al trono de Castilla del rey menor Fernando IV, dijo que por tal causa iba a recaer sobre él la carga toda de España. Y Montaner, soldado cronista de la expedición catalana a Oriente, habló también de que todos los reyes de España eran de una carne y de una sangre. Es decir, esa diversidad, esa diferenciación de, pues vamos a decir así, de entidad, no tanto de identidad, de entidad, esa diferenciación no iba en menoscabo de su sentimiento de patriotismo y de necesidad de aunar esfuerzos para lograr la unidad española, lograr la defensa común contra el Islam, la reconquista. Ellos cumplieron la parte que les correspondía a Jaime I al conquistar Valencia, y sumaban, no restaban. Una vez de que ya estábamos extendiendo nuestro poder en un imperio civilizador, generador, como dice Gustavo Bueno, Cataluña desde 1526 pudo legalmente pasar a las Indias conforme a una real cédula de Carlos V que ha publicado Torre Rebello, y aún sin estar autorizados vinieron a estas plazas americanas multitud de aventureros no peninsulares. La concentración en Sevilla, según Chenu, inevitable, del tráfico de América tanto dañó a Cataluña como a las otras regiones de España, y era más caro y difícil llevar mercaderías hasta el emporio sevillano desde Flandes o Génova y desde Burgos a Toledo que desde Barcelona. Sin el Principado hubiera habido una vida industrial pareja a la flamenca o a la genovesa, los catalanes no solo habrían competido con esos países en Sevilla, habrían también comerciado en tierras castellanas, como hacían en ellas incluso los enemigos ultrapirenecos y ultramarinos de España. Pero esa situación marginal de Cataluña, en la que el pueblo castellano no tuvo culpa alguna, dificultó el allanamiento de las diferencias que la separaban de los otros reinos peninsulares, unos nacidos como normal proyección histórica de los diversos núcleos iniciales de resistencia al Islam,
que surgieron en el norte de España, y otros prolongación afortunada de las comunidades políticas a que la historia dispar de esos núcleos primitivos fue dando origen en el transcurso de la conquista. Y los errores de las dinastías que erigieron a España en la Edad Moderna, y también los errores de los catalanes, sería injusto negarlo, han mantenido en pie el particularismo medieval de Cataluña, no más antiguo ni distinto, ni más firme, ni más acusado que el particularismo de estirpe medieval de Galicia, León, Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía, etc. De una Cataluña que, después de apartarse de Francia movida por su hispanismo integral, vivió 4 siglos vinculada a Aragón y lleva casi 5 unida a los demás pueblos españoles. Cataluña contribuyó más que ninguna otra región de la península a hacer a España bajo la égida de Roma, cuando ni siquiera era posible adivinar en el misterioso e incierto futuro de Hispania el nacimiento de Castilla. Grandes conductores y escritores de la Cataluña medieval, autónoma dentro de la Confederación Catalano-Aragonesa, sintieron la unidad histórica y vital de España con no menos convicción y muchas veces con más firmeza y claridad que los príncipes y escritores castellanos. Cataluña ha dado a la comunidad nacional española, de que forma parte, el imperio mediterráneo, grandes figuras humanas, ideas y ejemplos magníficos. España es la obra suya tanto como los otros núcleos históricos peninsulares, sus hermanos por la sangre y el espíritu y sus iguales en derecho. Qué grandes palabras. Pero Sánchez Albornoz aclara: al advenimiento de los Reyes Católicos, las comunidades regionales de España se diferenciaban menos entre sí que las del país más unitario y centralista de Europa, Francia en concreto. Las apartaban menores diferencias étnicas y culturales que a marselleses de bretones, a borgoñeses de aquitanos o a provenzales de normandos. Antes de nuestra era, porque España era el fondo del saco del mundo, y con ocasión de la Reconquista, por la obligada repoblación de las tierras ganadas al Islam, se habían producido en la península más intensas y prolongadas migraciones y contactos humanos que en ningún otro pueblo de Occidente. Es decir, que es falso el mito de la unidad morfológica o de sangre o étnica de las comunidades llamadas históricas, para diferenciarlas de otras comunidades que son vecinas. La hibridación, la mezcla, la transmisión, la migración que había de grupos humanos que recorrían toda la piel de toro, hacían por fuerza que la similitud fuera mayor en España que, por ejemplo, en otros pueblos, como puedan ser Francia, Alemania, etc. Y tanto es así que comenta que algunos historiadores catalanes, cegados por su natural pero demasiado exclusivista amor a Cataluña, lamentan aún la unión de Aragón y de Castilla con los reyes católicos y tejen amorosas fantasías históricas en torno a una frustrada historia de la península escindida en 3 reinos separados: Portugal, Castilla y la Federación Aragonesa. Es lícito soñar a todo hombre. Estamos hechos de materia de sueños, dijo Shakespeare, y nos es permitido soñar también a los historiadores, mas quienes hemos consagrado nuestras vidas al estudio del pasado de nuestra patria hispana, tenemos múltiples razones para felicitarnos de que ese sueño de los historiadores catalanes no se haya realizado. Dividida la península en 3 reinos, los españoles no habríamos podido ejercer la misión histórica, magnífica y nobilísima misión que la providencia y el azar nos señaló en el mundo moderno. De esos 3 reinos habría sido la corona de Aragón
el de vida más difícil. Castilla y Portugal habrían podido realizar sus mismas auténticas hazañas allende los mares. Es dudoso que la señoría aragonesa hubiese podido conservar su posición en el Mediterráneo, ni siquiera habría quizás salvaguardado su propia independencia. Olvidan estos señores soñadores, historiadores españoles de Cataluña, que la España oriental, llamemos así a esa non nata nacionalidad, habría tenido que hacer frente sola y a cuerpo limpio a dos potencias fortísimas, muy superiores a ella en población, en riquezas, en recursos financieros y fiscales, en fuerza militar, dos potencias que aspiraban a dominar la Italia meridional y el mar Mediterráneo, zonas vitales para la vida libre de la corona aragonesa. Olvidan que ésta habría tenido que enfrentar la conjunción hostil de Francia y de Turquía, de una Francia mucho más poderosa tras la unificación que la Francia con que hubo de luchar Pedro III en el siglo XIII, y más arrogante, firme, decidida y ambiciosa que la Francia que en el siglo XV forcejeó con Juan II, y una Turquía en el cénit de su fuerza, la Turquía conquistadora de los Balcanes y del Valle del Danubio, sitiadora de Viena, la Turquía cuya escuadra amenazaron muy pronto el Mediterráneo occidental, una Francia y una Turquía que solo el esfuerzo tremendo de los reyes católicos Carlos V y Felipe II lograron contener. ¿Cómo habría conseguido la señoría de Aragón superar sola el poderío turco y el francés con una Castilla secularmente aliada de Francia y por tanto neutral en la contienda y sin disponer de la riqueza y del potencial humano castellanos, muy superiores entonces a los de Aragón, Cataluña y Valencia reunidos? Remito a la magna obra de Carande, Los banqueros de Carlos V, y sin contar, claro está, con el oro y la plata de América. Es decir, cómo hubieran podido lograr ese señorío, esa expansión, esa riqueza que logró Aragón, la corona de Aragón y por tanto Cataluña, sin la ayuda de Castilla, sin la unión, sin la unidad. Hoy la historia hubiera sido otra. El proceso histórico de acuñación de las grandes naciones-estados modernos era demasiado fuerte para que España hubiera permanecido al margen de esa corriente unificadora, antes o después. Sin embargo, de su multisecular fraccionamiento, afirmado en el siglo XVI por su historia desdichada, Italia llegó a la unidad, y también llegó a ella Alemania, no obstante en hiperfeudalización, en la tardía Edad Media y su intencionada fraccionamiento en Westfalia. La historia moderna de esos dos pueblos no es un arquetipo digno de ser añorado por ningún español, porque en 1640 se quebró la unión de la España integral de ámbito peninsular. Todos los pueblos hispanos, desde Lisboa a Barcelona, hemos arrastrado hasta hoy una triste historia. Sánchez Albornoz es muy crítico respecto a la labor de Carlos V y Felipe II de dar cohesión y unidad a España, más centrados ambos reinos de Austrias en el mantenimiento del gran poder europeo acuñado y armado por la unificación religiosa y por la lucha contra el protestantismo y en relación a Hispanoamérica por la extensión y consolidación de una estructura económico-urbanística y social nacida del hibridismo y del mestizaje y de la traslación allí de las instituciones tal como estaban extendidas y formadas en España. Decía: la extensión y disperso de los dominios del emperador
hizo imposible que su mente captara la urgencia de afirmar la comunidad nacional española, superando las diferencias que apartaban a las diferentes comunidades históricas peninsulares. Después de la entrada de los musulmanes en la península, entrada que provocó la ruptura de la unidad hispana por siglos, ningún suceso fue más funesto para el hacer de España que la reunión de las posesiones de las casas de Aragón, Castilla, Austria y Borgoña y del Sacro Imperio Germánico, bajo la autoridad de Carlos de Habsburgo. No era compatible la concepción unitaria de España con la concepción compleja de la articulación bajo su centro de los muy diversos pueblos de Europa que le tocó regir. Fernando e Isabel no se atrevieron a titularse reyes de España para no herir la susceptibilidad de los reyes de Portugal, porque Portugal era también España. Decían entre comillas, portugueses y castellanos, porque españoles lo somos todos, escribió Camões. La pomposa titulación oficial de Carlos V, en que se enumeraban todos sus estados, pero no se hablaba de España, respondía a la realidad del mero ayuntamiento de todos los dominios que Carlos gobernó, con exclusión de toda idea de la superior unidad hispana, histórica, espiritual y humana. Ni en su mente ni en el de sus colaboradores brotó la idea de articular a todos los hispanos en una unidad estatal, cualesquiera que ella fuera. Carlos y Felipe organizaron el modelo y moderno Estado castellano, no el Estado moderno español, pero al hacerlo acentuaron los obstáculos que se alzaban en el hacer de España, porque situaron en planos diferentes a Castilla, convertida en el eje político esencial de la monarquía y en sostén fiscal de la misma, y a los otros reinos peninsulares transformados en meros satélites de significación pareja a la que otros estados europeos inscritos en el marco general y de su gran imperio. Es decir, en definitiva, viene a destacar uno de los problemas que hubo para articular una unidad férrea, bien cohesionada y unida de la estructura territorial de España. Todo no podía ser. El punto de mira, el foco de atención de los reyes, los emperadores mayores, los austrias mayores, como Felipe II y Carlos V, estaba en el mantenimiento del imperio y su organización y su cohesión, su mantenimiento, ¿no? Eso fue en detrimento de nuestra propia unidad, pero eso no significa que sea razón de la disgregación y de la separación actual. Eso solamente explica las causas. Y por eso Sánchez Abror apostilla. La corona aragonesa y la corona castellana habían vivido con la atención vertida hacia horizontes internacionales diferentes. Habían practicado políticas exteriores diversas, pero no contrapuestas. Desde el siglo XIII, Cataluña había mirado a Francia y hacia el Mediterráneo, mientras Castilla había proseguido, arma en brazo, su lucha contra el Islam africano y andaluz. Esa disparidad de políticas, por lo que tenían de complementarias, había de contribuir a la vinculación histórica de las dos monarquías, mucho más que la emulación en empresas parejas africanas y marítimas de Portugal y de Castilla. Las angustias financieras de Felipe IV, y no hay hipérbole en la frase, se conjugaban con la injusta evidencia que implicaba la enorme desigualdad de las cargas fiscales soportadas por la España central y por las Españas atlántica y mediterránea. Aquella angustia y esa desigualdad irritaban a muchos en Castilla. La irritación ante esa injusticia suscitó el anticatalanismo de Quevedo e hicieron surgir los proyectos unificadores del conde duque. Suele acusársele con saña por haber concebido la necesidad de articular a España en una unidad estatal. Es cierto que se propuso ir
demasiado lejos, que erró en los métodos y que su concepción surgió a destiempo. Habría debido iniciarse por los Austrias mayores. No debe negársele, sin embargo, el mérito de haber concebido, por puro patriotismo español, la idea de que era preciso renovar el absurdo armazón político hispano que queda registrado. ¿Por puro patriotismo español? Sí. Era crítica la situación de España en Europa y no era una ambición de mando. ¿Podría desear mayor poder del que tenía? No, sino el noble intento de salvar a su patria de la crisis, en que le surgió su concepción renovadora. Durante sus horas difíciles, Roma, ayer, y los estados democráticos hoy han realizado siempre una unitaria concentración de poder, y otro tanto pensó hacer el conde duque. Su mente no acertó a descubrir el camino mejor, pero su torpeza no puede incidir en el juicio que nos merezca su intención. Concluye Sánchez Albornoz: hay un problema de España que habrá de resolverse, no entre diversas nacionalidades que nunca han existido, sino entre las numerosas comunidades históricas, como Galicia, Asturias, León, Castilla, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, etc., que integran España desde el Cabo de Creus al de Finisterre, desde Irún a Gibraltar y desde Lisboa a Valencia. Solo si se logra hallar la fórmula precisa de su articulación, sin que surjan pueblos privilegiados, iguales en los derechos y desiguales frente a las cargas, podrá Hispania recobrar su camino en la historia.